Buenas noches. Hoy vamos a presentar una conferencia muy importante sobre los crímenes de guerra de los nazis a cargo del doctor Francisco Muñoz, un distinguidísimo médico español de La Mancha. Quiero que el señor Vocal, encargado como secretario, haga la lectura del orden del día y la hoja de vida. Muy buenas noches. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, orden del día. Sesión académica 27 de junio de 2018. La experimentación farmacológica durante el nazismo. Doctor Francisco López Muñoz. Comentario, doctor Ricardo Salazar López, vicepresidente, Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Entrega del diploma y el escudo al doctor Francisco López Muñoz como miembro de la sociedad. A continuación me permito leer unos apartes de la hoja de vida del doctor López, Francisco López. Es una hoja de vida brillantísima, muy extensa. Me voy a permitir leer los apartes más importantes. El doctor Francisco López Muñoz es licenciado de Medicina y Cirugía, doctor en Medicina y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Farmacológica y doctor en Lengua Española y Literatura. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, y está en posesión de la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil 2015. En la actualidad, el doctor López es miembro del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid y portucalense de la Universidad Portucalense de Portugal y experto evaluador de la ANECA en sus programas Acredita y Valoración para la renovación de la acreditación inicial de los títulos oficiales. En la actualidad es director de la Escuela Internacional de Doctorado, cargo asimilado a decano de la UCJC, director del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, presidente del Comité de Ética de la Investigación y adjunto a la Consejería, Dirección de Profesorado. Ha sido miembro de la Asamblea Constituyente de la Conferencia de Direcciones de la Escuela de Doctorado Alcalá de Henares. Él es editor de 12 tratados, entre los que cabe mencionar la historia de la psicofarmacología en 3 volúmenes, editada por la editora Medical Panamericana. Recientemente editada en inglés, de la prestigiosa serie Frontier Neurociencias del 2012. Es autor de 13 libros y de 209 capítulos de libros relacionados con la psicofarmacología y otros campos de la farmacología y de las neurociencias. Sus principales líneas de investigación se han centrado en el ámbito de las neurociencias, las bases neurobiológicas de la drogadependencias y de la patología dual, las interacciones medicamentosas de los psicofármacos, la neurobiología de la agresividad. Actualmente, una de las obras más importantes es la historia de la psicofarmacología y de las neurociencias, los abusos psicofarmacológicos cometidos durante el Tercer Reich. Y finalmente, algo relacionado con el tema que va a plantear esta noche. Recientemente se ha diplomado en estudios sobre el Holocausto por la International School de Estudios, autoridad israelí para recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto en Jerusalén, y ha sido reconocido como champion por el Center of Medicine Holocaust, con sede en Houston, Texas, Estados Unidos. Esos son los puntos más importantes de la hoja de vida del doctor López. Bueno, como ven ustedes, tenemos aquí un invitado estrella. Doctor, tiene usted la palabra.
Pues muchas gracias a todos por su asistencia y, en primer lugar, quería agradecer al profesor Hugo Armando Sotomayor su amable invitación a compartir con ustedes esta tarde, hablando de un tema que es un tema más bien de horror, ¿no? Es un tema que no es un tema agradable, pero que hay que conocer desde el punto de vista de las consecuencias que ha tenido para el desarrollo de la ética durante todo el siglo XX. Hablaremos entonces de la experimentación farmacológica durante el nazismo y cómo la medicina se criminalizó y cómo los médicos se criminalizaron en la Alemania nazi. En primer lugar, lo que tenemos que tener en consideración son una serie de antecedentes. Y lo primero de todo es hacer constar que la medicina alemana en la época previa al nazismo constituía básicamente una medicina de absoluto liderazgo a nivel mundial. La medicina nazi y todas las personas que querían publicar artículos de relevancia no los publicaban en inglés como ahora, ni en francés como se publicaba a finales del siglo XIX. El idioma era el alemán. El que se quería formar en distintos campos de la medicina, fundamentalmente en la psiquiatría, en la farmacología, debía de ir a universidades alemanas para formarse adecuadamente, porque la medicina alemana era una auténtica medicina de liderazgo a nivel mundial. Y no en vano, la medicina, la universidad alemana, se caracterizaba por unos avances tremendos en aquella época. Fíjense, por ejemplo, para poder acceder a los cuerpos docentes universitarios ya se exigía, y estamos hablando antes de la llegada del nazismo al poder, antes del año 1933, ya se exigía obligatoriamente a todos los profesores que fueran doctores, es decir, que hubieran defendido una tesis doctoral y además que hubieran aprobado una habilitación que era una especie de oposición para poder acceder a los cuerpos docentes. Algo que hoy resulta obvio y es normal, pero que hace un siglo era algo excepcional y solo ocurría en Alemania. Los profesores universitarios, los funcionarios, los jueces, los abogados, en aquella época tenían, digamos, desde que acabó la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, bien es cierto que las potencias aliadas humillaron a Alemania. La humillaron de una forma económica y quizá también de una forma cultural. Esto creó entre el profesorado una serie de características importantes que les hizo sentirse como que habían perdido todos sus privilegios académicos, sus privilegios sociales, y generó un descontento abrumador, y ya les digo, no solamente entre el profesorado universitario, también entre los médicos y también entre distintas profesiones liberales. Y esto posiblemente montó el germen para que, como veremos luego, estas profesiones liberales apoyaran al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania en una proporción bastante importante. Y centrándonos en el tema que nos incumbe esta tarde, hemos de hablar de un concepto, de una pseudociencia que en aquella época adquirió una gran relevancia. Y fíjense que estamos hablando de pseudociencia. ¿Qué era la eugenesia? La eugenesia a la cual se le está dando también una cierta relevancia en fechas bastante más recientes. La eugenesia era una pseudociencia que lo que pretendía, entre comillas, era liberar a las generaciones posteriores de ciertos, digamos, traumas físicos y mentales que podían heredarse desde el punto de vista médico. Por tanto, lo que pretendía era conseguir unas generaciones futuras libres de enfermedades mentales, libres de ciertas taras físicas. Esto fue muy importante y triunfó en muchos países, no solamente en Alemania. Piénsese que en Estados Unidos esta corriente adquirió una gran relevancia también, en los países escandinávicos, en distintos países europeos. Ahí tienen, por ejemplo, el logo de uno de los congresos de eugenesia, el tercer Congreso Internacional de Eugenesia, que viene a decir, y ahí lo ven abajo, el lema era que hay que direccionar o redireccionar adecuadamente la evolución humana. Bueno, estos planteamientos eugenésicos calaron mucho en la mentalidad nazi, como luego veremos, y sobre todo en la experimentación médica que se hizo en aquella época. Todo esto está basado en una serie de corrientes científicas que triunfaron en el primer tercio del siglo XX. Baste pensar en las teorías darwinistas. La especie más apta es la que sobrevive. Todo esto vayan pensando ustedes en la filosofía nazi y en la idea principal de esta filosofía, que es conseguir una raza superior. La raza aria, una raza superior. Hay una definición que a mí me encanta de nazismo, que es: el nazismo es biología aplicada.
Y no le falta razón, porque los grandes objetivos del nazismo es crear una raza que pudiera pervivir y aguantar durante 1000 años. Por tanto, estas corrientes, que en aquella época estaban muy en boga, influyeron de forma notoria, digamos, en la consolidación de la filosofía nazi. Las teorías darwinistas, la famosa teoría criminológica de la escuela positivista italiana, con Cesare Lombroso a la cabeza, en la cual venía a decir que ciertas sustancias como el alcohol eran capaces de ejercer un efecto tóxico sobre el organismo que se transmitía hereditariamente, o bien las teorías degeneracionistas, fundamentalmente de la mano de Benedict Morel, que venía a decir también que los trastornos mentales eran hereditarios, algo que a día de hoy se sabe que es totalmente incierto. Todo esto hizo que los médicos, y fundamentalmente un grupo de médicos, especialistas médicos, que fueron los psiquiatras, adquirían un papel muy relevante en aquella sociedad. Un papel muy relevante porque se les encargó, en cierta medida, de constituir un grupo de control social importante de la población. De esta forma, en 1909 se crea la Sociedad Alemana para la Higiene Racial, con importantes médicos que la apoyaron y científicos. Ahí tienen a Ernst Rudin, que era profesor de psiquiatría en una universidad alemana, que venía a decir que la esquizofrenia se heredaba genéticamente. En 1916 se apostó, y el profesor Rudin en uno de sus libros decía que la esquizofrenia tiene un carácter hereditario. O otro de los psiquiatras, el doctor Alfred Hodge, que publicó un libro junto con un jurista que viene a traducirse en castellano como el permiso, fíjense, el permiso para destruir la vida indigna. Y en este libro se venía a decir cosas como las que les muestro ahí. Los médicos deberían comprometerse algunas veces con la idea de quitar la vida de ciertos enfermos mentales. Y decía que son seres humanos vacíos sin interés para la sociedad. E incluso otros genetistas muy relevantes, como Eugen Fischer, iba un poco más allá y él hablaba directamente ya de la limpieza de los genes de la raza y de la eliminación de la grey, decía, y es literal, putrefacta del cuerpo social. Bueno, pues en 1933, y no debemos olvidar esto porque fueron en unas elecciones democráticas, llegó a la presidencia de la República de Weimar el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Estamos hablando de enero del 33 y en esa foto tienen ustedes representados a los miembros del primer gobierno de Adolf Hitler en el 33. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los nazis cuando llegaron al poder? Pues 3 meses después promulgan un decreto, una ley, que se denominó Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional. Fíjense, se promulga en abril, que lo que pretende hacer es simplemente quitar a todo el funcionariado que no era afín a su partido. Entonces, aprovechan, por ejemplo, para suspender completamente, como les muestro ahí, al 55% del profesorado universitario. Lo mismo para médicos, para abogados, etc. Ellos lo que querían es quitar a los que no eran afines y, evidentemente, poner como funcionarios a las personas afines al régimen. De esta forma, en esa época, y siguiendo estos planteamientos, entre la ciencia académica, el poder militar, la medicina, incluida la psiquiatría, y la industria, se fue tejiendo una red tremendamente tupida, una red muy densa en la cual se instauraron conductas criminales en materia de salud pública, en materia de género racial y también en materia de investigación médica. Unos meses después se promulga otro decreto que dice que el único partido legal en Alemania es el Partido Nacional Socialista. Llegan con elecciones democráticas y acaban al cabo de unos meses constituyéndose en una dictadura, en un régimen autoritario con partido único. En algunos de nuestros libros y publicaciones nosotros definimos esto de una forma que hace pensar en ese concepto que os he dicho antes de biologicismo por parte del Partido Nacional Socialista. Nosotros decimos que es racismo antropológico, somaticismo médico, persecución de la normal o del extraño, son algunos de los factores que se amalgaman en la filosofía nazi y que se va a implementar a lo largo de los años sucesivos. Fíjense, los nazis llegan al poder, como hemos dicho, en el 33 y una de las primeras cosas que promulgan es este decreto, que es la política de higiene racial. El 14 de julio de 1933 se promulga en el Diario Oficial del Reich, que tienen ahí ustedes representado, la denominada Ley para la Prevención de las Enfermedades Hereditarias de la Descendencia. Una ley que se conoció popularmente como Acta de Esterilización. Fíjense que el objetivo es pura biología, como he dicho antes.
nosotros queremos conseguir una raza aria que dure 1000 años, lo primero que tenemos que hacer es evitar que nuestras mujeres arias alemanas puedan parir hijos con defectos físicos, con defectos mentales. Y esto además lo acompañaron de una campaña de propaganda tremendamente importante. Ustedes saben que una de las cosas que tenían y por las que destacaron los nazis era por su habilidad en la propaganda. De hecho, tenían un ministerio de propaganda que dirigía el enigmático Goebbels. Y lo que hacían era, en las películas de cine, en los cines, proyectar previamente una serie de documentales, se llama así también aquí en Colombia, ¿no?, documentales, en los cuales iban tratando de concienciar a la población de que ciertas personas, como estas que les muestro aquí, pues eran vidas que no merecían la pena vivirse. Fotogramas en los que se decían, porque Dios no quiere que estos enfermos y agonizantes se reproduzcan. Y esto iba concienciando paulatinamente a toda la sociedad alemana. ¿En qué consistía el acta de esterilización? Bueno, pues lo que hacía era un tribunal que estaba compuesto por un juez y varios médicos, eran los responsables de dilucidar si ciertas personas que tenían un diagnóstico, por ejemplo, de debilidad mental, de lo que hoy se conoce como trastorno bipolar, de epilepsia hereditaria, de sordera y ceguera congénitas, e incluso de alcoholismo crónico, que en aquella época se consideraba que era hereditario. Bueno, pues a estas personas someterlas a esterilización, fundamentalmente mujeres. Y se estima que entre el 34, cuando empezó a funcionar esta ley de esterilización, y cuando acabó, que coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se esterilizaron en Alemania 350.000 personas. Y fíjense ustedes, por aquí hay cirujanos, me han presentado antes, que los métodos quirúrgicos que se empleaban en aquella época, no había asepsia y las tasas de mortalidad eran tremendamente elevadas. Se han cifrado en hasta el 5% de los fallecimientos por estas intervenciones quirúrgicas. Como algún autor ha puesto de manifiesto, de la esterilización forzada al Holocausto había solo un paso, que es el paso que vamos a comentar posteriormente. La siguiente ley que se promulga, fijamos, estamos ya en el año 34, dos leyes, que son las conocidas como leyes de Nuremberg. No hay que confundirlo ni con el Código de Nuremberg, que luego hablaremos, ni con los juicios de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad que desde el punto de vista del nazismo tiene mucha relevancia, porque sucedieron muchas cosas aquí. Entonces, las leyes de Nuremberg son dos, la Ley de Protección de la Salud Hereditaria del Pueblo Alemán y la Ley de Salud Marital. Esto también era muy importante. Esto es una reproducción de una publicidad en una revista alemana en la que venía a decir cómo nuestras mujeres arias, rubias, altas, guapas pueden casarse con estos perversos que tenemos aquí. Representaban siempre a personas de raza o de etnia judía, que nos van a cambiar la herencia y van a hacer que no consigamos lo que nosotros queremos, que es esa raza pura, esa raza aria, que tiene que durar los 1000 años de este Tercer Reich. En el año 35 se promulga otro decreto, que es un decreto para, fíjense que esto va anual, todos los años uno nuevo, un decreto para censar a los niños con retraso mental o deformidades físicas menores de 3 años. Entonces, obligaban a médicos y a matronas a informar de todos los niños que nacían con algún tipo de defecto físico o mental. O sea, ya los tenían identificados. Y pueden imaginarse ustedes cuál era el destino de estos niños después. Hablaremos a continuación. Los docentes también se vieron implicados en este proceso. De hecho, en las escuelas se estudiaba higiene racial. Ahí tienen dos fotografías de cómo los profesores enseñaban a los niños en los colegios pues, cuál era el perfil físico de la persona pura alemana. Le hacían las mediciones antropométricas correspondientes, perímetro craneal, forma de la nariz, ya saben ustedes, anchuda, más propicia para que fueran de etnia judía, para identificar un poco a esas poblaciones que podían ser susceptibles de ser posteriormente eliminadas. Y fíjense que hasta en los libros de texto, los problemas que les ponían a los niños para que los resolvieran estaban relacionados con todo este tema. Yo recuerdo de pequeño, allí en España, cuando íbamos al colegio, que en matemáticas nos ponían problemas típicos, aquellos de un tren sale de Barcelona a una velocidad y otro sube de Madrid a otra. ¿En qué punto se encontrarán? Bueno, ¿pero qué hacían en Alemania? Pues ponían problemas como este. Y es real. Construir un manicomio cuesta 6 millones de marcos del Reich. Y construir una casa cuesta 15.000 marcos. ¿Cuántas casas se podrían construir con lo que cuesta construir un manicomio?
Fíjense que van concienciando a la población desde pequeñitos de que los enfermos mentales son conchas humanas vacías y cuya vida no merece la pena ser vivida. La universidad también estuvo implicada, y ahí tienen marcado con un círculo rojo ni más ni menos que a Martin Heidegger, el famoso filósofo, que aquella época era rector, ni más ni menos que de la Universidad de Freiburg, y estamos hablando del año 33, en un acto de simpatía con el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Los médicos también fueron concernidos. De hecho, fíjense, la Asociación Médica Alemana apoyó todas las leyes que os he comentado antes, la ley de esterilización, las leyes de Nuremberg, apoyaron las campañas de propaganda y publicitarias que salían del Ministerio de Propaganda. Y si yo les dijera a ustedes cuál fue el colectivo profesional con mayor vinculación al Partido Nacional Socialista, ¿qué me hubieran dicho ustedes? ¿Abogados? ¿Ingenieros? Los médicos. El 45% de los médicos alemanes, ojo, no que fueran simpatizantes, que estaban afiliados al partido nazi, 1 de cada 2. Y de hecho también, como les muestro, esto va un poco ahí, como les muestro en esa diapositiva, esto es texto literal del reglamento de la profesión médica alemana del año 35, decía literalmente, y abro comillas, es la obligación de la profesión médica como grupo cuidar y asegurar la salud de su nación, su salud hereditaria y la pureza de la raza. O sea, los médicos también estaban concernidos. Bueno, ¿y eso que tienen ahí qué es? ¿Un mitin de los nazis? Pues no. Es la inauguración del curso académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Y ese señor que tienen ahí al fondo con el traje nazi, saludando brazo en alto, no es ni más ni menos que Eduard Perkorff, el autor del famoso Atlas de Anatomía de Penkroff, con el que hemos estudiado muchos alumnos de medicina en muchas universidades del mundo. Rector decano de la facultad, y este es el inicio del curso académico del año 38 en la Universidad de Viena. Bueno, en relación con estos antecedentes, nosotros nos hemos dedicado a estudiar fundamentalmente los abusos cometidos por parte de psiquiatras con el empleo de psicofármacos como herramienta de investigación durante el Tercer Reich. Esto lo hemos publicado en algunas revistas de gran factor impacto en Estados Unidos, y nosotros hemos identificado 5 usos ilícitos de los agentes farmacológicos por parte de los médicos nazis en aquella época. Su empleo en los programas de eutanasia, que describiremos a continuación. Su empleo en los programas de exterminio como herramienta puramente homicida. Su uso en proyectos de investigación en enfermos mentales. Su uso, y esto desde el punto de vista ético es digamos, lo más lastimoso que se puede encontrar, el empleo de psicofármacos como herramienta de investigación en sujetos sanos. Ya veremos de dónde salían. Y, por último, su empleo como técnica de interrogación policial, pues cuando los médicos de la Gestapo, de las SS, pues no podían extraer la información con métodos que ya os podéis imaginar también cuáles eran. Vamos a ir viéndolos. El primero, los programas de la eutanasia. Y volvemos otra vez al tema de la eugenesia. Porque siguiendo los planteamientos eugenésicos, ¿cómo se calificaban en la Alemania nazi a los enfermos mentales? Y abro comillas, conchas humanas vacías, vidas que no merecen la pena vivirse. Y todo esto, evidentemente, acompañado de propaganda. Eso que tienen ahí es publicidad en una revista médica, que viene a decir, esta persona con una enfermedad genética constará en nuestra comunidad 60.000 marcos del rey. Ese es tu dinero, ciudadano. Lo podemos emplear en otras cosas. O ese otro anuncio que tienen ahí, que viene a decir prácticamente lo mismo. Esta carga te corresponde a ti. Un enfermo cuesta un promedio de 50.000 marcos del Reich hasta alcanzar la edad adulta. E incluso es más, en algún libro de texto se llega a decir, fíjense, la aberración, lo siguiente. Los judíos se parecen mucho a los humanos, pero son resultado de otra evolución. Esto es un libro de texto de medicina de aquella época. Bueno, ¿qué sucede? Que el día que comienza la Primera Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de los nazis de Polonia, el Führer firma un decreto, que es ese decreto que tienen ustedes aquí. Además, fíjense allí en aquella firma, que hay abajo. El puntero es que no va, entonces no puedo señalar. La firma que tienen ahí abajo es la firma de Adolf Hitler. Hitler firmó muy poquitos documentos en su mandato. Este es uno de ellos.
Entonces, este decreto, firmado ya les digo el 1 de septiembre del 36, viene a decir, son 5 líneas, y viene a decir lo siguiente: a pacientes incurables después de una valoración crítica del estado de su enfermedad, les sea permitida una muerte caritativa o una muerte eutanásica. Esto abre el famoso programa de la Acción T4, el programa de la eutanasia nazi. Se llama Acción T4 precisamente porque la sede gubernativa de este programa estaba en esa casa que tienen ahí, de aspecto siniestro, casa, por otro lado, requisada de una familia de origen judío, y que está en el número 4 de la Tiergartenstraße de Berlín. De ahí el nombre de Acción T4. Hitler nombra para organizar esta operación a 2 médicos muy afines a él, Philipp Bowler, y sobre todo su médico personal, Karl Brandt, del cual hablaremos mucho a continuación. Karl Brandt, además de ser general de las SS y médico personal de Hitler, era el comisario para la sanidad y salud del rey, es decir, el equivalente a ministro de Sanidad o ministro de Salud. Era el ministro de Salud en aquella época. Y entre los dos organizan esta acción de eutanasia, esta acción T4. Para lo cual, ¿qué es lo que hacen? Logran la colaboración de una serie de prestigiosos médicos de la época, fundamentalmente, como ven ahí, psiquiatras. Pero claro, no estamos hablando de psiquiatras de segundo nivel o de tercer nivel. Estamos hablando de catedráticos, de profesores de universidad. Fíjense allí, abajo y al final. Es Karl Schneider, el mirlo blanco de la psiquiatría alemana, el psiquiatra con mayor proyección a nivel internacional que tenía la Alemania de aquella época. Tenemos catedráticos, ahí tienen a Maximilian de Krinis, catedrático también de psiquiatría, y todos estos son los que organizan el famoso o la famosa Acción T4. ¿Cuál era el modus operandi? Pues el modus operandi era el siguiente. Por un lado, los médicos, en los centros sanitarios en los que trabajaban, cumplimentaban un formulario, que es ese que tienen ustedes ahí. Un formulario que lo iban cumplimentando y este cuestionario era pasado a un tribunal que estaba formado por un comité de expertos, fundamentalmente por psiquiatras, 54 psiquiatras, que valoraban el expediente sin ver a los pacientes y que su función era, al final, poner una cruz. De hecho, los psiquiatras, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, estaban muy desprestigiados y los denominaban despectivamente los hombres de las cruces. Porque poner una cruz en este expediente, ¿qué significaba? Significaba el envío de los pacientes a uno de los 6 centros de exterminio que se organizaron en Alemania, que son esos 6 centros que tienen ustedes ahí. Brandenburg, Grafenegg, el castillo de Hartheim, Sonnenstein, Bernburg y Hadamar. Y tiene ahí también la cifra de pacientes que fueron asesinados en este programa en cada uno de los centros. Después, una vez que los pacientes llegaban aquí, y los pacientes eran evidentemente asesinados, se cumplimentaba un certificado de fallecimiento que era falso, en el cual decían que el paciente había fallecido de una enfermedad cardiovascular y, sobre todo, de enfermedades infecciosas. ¿Con qué objetivo? Un objetivo muy sencillo. Si el paciente ha fallecido, bueno, ahí tienen un libro de los que sobrevivieron de registro de esos certificados de fallecimiento falsificados. Si el paciente había fallecido de una enfermedad infecciosa, el cuerpo tenía que ser incinerado y su familia no lo podía recoger del centro sanitario. Entonces enviaban una carta de condolencia, una Trostbrief, ahí tienen un ejemplo, donde venía a decirse a los familiares: pasen ustedes a recoger el cadáver, no pueden pasarse a recoger el cadáver de su esposa, de su hijo, porque ha fallecido de una enfermedad infecciosa y el cuerpo ha tenido que ser cremado. Sin embargo, tenemos aquí sus pertenencias, que le pueden recoger si ustedes quieren. Entonces se deshacían de los cuerpos de esta manera. Eso que tienen ahí es el castillo de Hartheim y la forma en la cual asesinaban a los enfermos mentales y a los discapacitados, que era fundamentalmente, ahí lo tienen, con la intoxicación con monóxido de carbono. ¿Y esto a qué les recuerda ya? Al ensayo posterior con el famoso Glas, Ciclón B, el ácido prúsico, con el cual hicieron la solución final del pueblo judío. Fue el ensayo previo. Es decir, antes de eliminar a los judíos, probaron todas las herramientas con alemanes enfermos, discapacitados y enfermos mentales. Mirad, tienen aquí también el centro de Hadamar,
Los pacientes eran llevados en este tipo de autobuses. Eran autobuses que tenían los cristales pintados de negro, con el objetivo de, claro, el autobús iba pasando por los pueblos y lo que no querían es que la gente de los pueblos fuera viendo que eso estaba lleno de enfermos mentales que iban al sanatorio y que luego no regresaban a sus casas. Y ahí tienen el horno de cremación del castillo de Hadamar, el cuerpo médico del castillo, y ahí tienen también a la jefa de enfermeras, que está justo en el pasillo de la eutanasia, que es ese que tienen allá. Se estima, ya lo veremos, que en este proceso de eutanasia fueron asesinados 200.000 alemanes, de los cuales 80.000, casi 80.000, eran enfermos mentales. Evidentemente, este programa de asesinato sirvió de ensayo para luego lo que posteriormente sería la solución final del pueblo judío. Pero fíjense qué depravación. Esto que tienen ahí es una fotografía de la celebración del asesinato del paciente número 10.000. Es decir, lo celebraban como si fueran una compañía comercial y hubieran vendido el coche número 1000. Celebraron una fiesta celebrando este tipo de cosas. Como les he dicho, en este programa de la eutanasia asesinaron a unas 200.000 personas y de ellas 75.000 más o menos eran enfermos mentales. Además hubo una subsección de niños, que se denominó el Kinderaction, en la cual niños con retraso mental, con distintos tipos de microcefalia, con espina bífida y tal, también fueron concernidos por esta operación de eutanasia. Y el director médico de uno de esos 6 centros nos explica cómo lo hacían. O sea, estas son declaraciones en el juicio de Nuremberg, y abro comillas, mediante la aplicación de una serie de gramos de barbitúricos, de fenobarbital, en la papilla de avena que se le daba para la merienda a los niños, era una dosis habitualmente suficiente para que el niño amaneciera muerto a la mañana siguiente. En este Kinderaction se asesinaron también 5.000 niños. Bueno, este programa se suspendió más o menos cuando los nazis comenzaron el sitio de Stalingrado. Entonces, había que liberar muchas camas hospitalarias para atender a los soldados que traían del frente y se paró el programa. También por la acción de algunos alemanes de buena fe, como ese que tienen ahí, el obispo de Münster, al que, por cierto, el Papa Francisco había beatificado hace 2 años, precisamente por esto. Él, en una homilía, dijo que qué era esto de que los alemanes estuvieran matando a sus enfermos. Entonces, levantó un poco las conciencias y a partir de aquí parece que los nazis se asustaron un poco. Pero ¿piensan ustedes que dejaron este plan de la eutanasia? ¿Sí? ¿No? Lo cambiaron. Y pusieron en marcha otro que se denominó programa de eutanasia discreta o salvaje, que consistía en lo mismo, pero en vez de mandar a los pacientes a uno de esos 6 centros de exterminio, ¿qué hacían? Asesinarlos directamente en los hospitales donde estaban ingresados. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues había varios medios. Por ejemplo, uno de los medios era restringirles la dieta, lo que se llamaba la dieta E, prácticamente una dieta sin aporte calórico, o bien cerrar la calefacción en invierno. Ya saben ustedes la temperatura que hace en Alemania en invierno, ¿no? Entonces morían de neumonías, de pulmonías, etcétera, etcétera. Y en este segundo programa de la eutanasia se asesinaron otros 110.000 enfermos mentales, con lo cual estamos ya hablando de cifras del entorno a 350.000 pacientes alemanes asesinados. Ojo, alemanes, ni polacos, ni checos, ni húngaros, ni gitanos, no, pacientes alemanes. Y precisamente en este programa es donde empezaron a utilizarse también los fármacos. Porque algunas veces, en vez de asesinar a los pacientes con restricción, digamos, dietética, aprovechaban la administración de dosis altas de barbitúricos para producir una neumonía terminal, o en algunos casos una inyección de morfina y escopolamina, alta, dosis altas, que producía la muerte inmediata del paciente. De hecho, fíjense, tenemos aquí otra vez a Adolf Ballmann, que era el director de uno de esos centros de exterminio, y unos meses antes de que el centro fuera liberado por los aliados, había pedido o solicitado a los laboratorios farmacéuticos 10.000 tabletas de Veronal. Es más, cuando llegaron los aliados, el primer psiquiatra que nombraron de director de este centro sanitario, entre las cosas que le extrañó fue, y ahí lo tienen también sus declaraciones en el juicio de Nuremberg, él decía: lo único que me llamó la atención fue que en la farmacia había 2 grandes recipientes con unos 5 kilos cada uno de Veronal o Luminal en polvo.
Fíjate que cuando llegaron los aliados aquí, ellos no sabían nada del programa de eutanasia. Todo esto salió a raíz de los juicios que se montaron en Alemania, el de Nuremberg y algunos otros que luego les comentaré. Pero ya les resultó extraño que en un hospital de guerra, que había soportado 5 años de guerra, no había nada, pero lo que había era cantidades ingentes de barbitúricos. En algunos hospitales, como este de aquí, Centro Sanitario de Meseritz, el proceso consistía en coger al paciente, lo llevaban a una habitación de aislamiento y lo obligaban a tomar, fíjese, 10 comprimidos de barbitúricos. Uno detrás de otro, 10. Si el paciente no colaboraba, entonces recurrían a la inyección de morfina y escopolamina. Ya saben ustedes, la escopolamina es un alcaloide de las plantas, derivado de las plantas de las solanáceas, que se ha utilizado mucho en psiquiatría en el siglo XIX, para sedar a pacientes maníacos, se utilizó muchísimo. Es un alcaloide que tiene propiedades anticolinérgicas muy potentes y que a dosis bajas produce dilatación de la pupila, vasoconstricción, pero que si subimos las dosis sí que puede producir efectos proconvulsivantes, arritmias, insuficiencia cardíaca y la muerte del sujeto. Esas son plantas de las familias de las solanáceas, tremendamente tóxicas, de las cuales se obtiene la escopolamina. Ahora, por cierto, está también muy de moda porque se ha transformado en droga de abuso. No sé si aquí en Colombia tienen problemas, la denominación vulgar es burundanga, ¿sí? En Europa es un auténtico problema, ¿no? Ha pasado también ahora de las farmacias, del uso terapéutico al uso recreacional y lúdico. Bueno, pues en España hay un refrán que dice embeleñarse, al que toma mucho beleño no le faltará el sueño, y embeleñar es sinónimo de envenenar. Es una sustancia tremendamente tóxica. En otro de los hospitales, en el hospital de Kaufbeuren, hay declaraciones literales de la jefa de enfermeras. Y decía literalmente, y aquí ella aducía al tema de la obediencia debida. Esto evitó que muchos profesionales sanitarios fueran condenados posteriormente a los juicios de Nuremberg. Porque los enfermeros decían, oiga, yo no tengo aquí culpa de nada. A mí la medicación me la daba el director del hospital y yo me limitaba a tratar a los pacientes a la dosis que me decía. Y dice, yo habitualmente iniciaba el tratamiento con 2 comprimidos de lumina al diario, se incrementaba la dosis según, fíjense, el curso de la enfermedad. Y dice, el resultado final de la medicación era la inducción de un profundo sueño del que el paciente no despertaba jamás. Y como los nazis lo recogían y lo reflejaban todo, fíjense ustedes el grado de perversión, que ahí tienen una fotografía del último niño asesinado en este centro sanitario con su enfermera, que unos minutos después lo iba a asesinar. Hubo también una subsección que se llamó Operación 14F13, que estaba formada por esos expertos, lo llamaban el comité médico, que iba pasando por los campos de concentración. Fíjense que en estas primeras etapas del nazismo todavía no existían campos de exterminio, eran campos de concentración. Entonces, iban pasando por los campos y detectando personas como estas. Personas con algún tipo de discapacidad física o mental, fundamentalmente judíos, y a estos también les aplicaron la operación Acción T4. Pero esto tiene un significado aún mayor, y es que las personas que formaban parte de este comité, digamos, que aprovecharon esta experiencia para luego dirigir los campos de exterminio. Y aquí tenemos algunos de los responsables, que eran médicos y que formaban parte de esta comisión. Entre ellos, fíjense allí aquel psiquiatra que llegó a ser el director del terrible campo de Treblinka, donde asesinaron a casi 500.000 de personas. El segundo uso ilícito de los psicofármacos, y es su empleo como herramienta puramente homicida. Y fíjense que aquí no estamos hablando del empleo del ciclón B, ahí tienen muestras de lo que encontraron los aliados cuando liberaron algunos campos, almacenes llenos de ciclón B, que era un pesticida. ¿Esto para qué lo utilizan aquí? En un campo, hasta que pudieron demostrar que se utilizaba para intoxicar a los judíos y de esta forma asesinar, fíjense, a 5 millones de personas. O las facturas. Las facturas que facturaban los directores de los campos de exterminio a las compañías farmacéuticas pidiendo cantidades ingentes de ciclón B. No me refiero a esto. Me refiero al uso específico de los fármacos como herramienta homicida. Ahí tienen la entrada al campo de Auschwitz, con el famoso lema, el trabajo os hará libres. Y ahí tienen al director del campo de Auschwitz, que es esta primera persona que tienen aquí,
es el comandante del campo, Richard Bauer. Los que hayan visto la película La lista de Schindler, está representado, es ese señor que vivía en la casita alta, que se entretenía con el rifle disparándole a las personas que estimaba oportuno. Bueno, no nos vamos a centrar en él, nos vamos a centrar en el del medio. Este es Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Posiblemente el médico nazi más conocido, pero no el peor de ellos. El más conocido porque fue el médico que logró evadir la acción de la justicia. Pero no fue el más perverso, como les he dicho. Miren, Mengele, ese es el pabellón 10 del campo de Auschwitz, donde hacía sus experimentos. Yo les puedo decir a ustedes que yo entré, ese pabellón está cerrado habitualmente, pero una visita que hicimos con un grupo de médicos franceses, judíos, nos abrieron el pabellón. Yo he pasado por esa puerta y les puedo asegurar que entrar por ahí a uno se le eriza el pelo de la espalda. Y uno percibe que ahí está la maldad. Bueno, Joseph Mengele era una persona, como ven ahí, que era bastante agraciada físicamente. Las mujeres hablaban de él, de que era una persona culta, guapa, un tipo así un poco latino para ser alemán. Era muy amable. Él llevaba en los bolsillos siempre llenos de caramelos y se los daba a los niños. Y los niños judíos lo llamaban tío José, Uncle Joseph. Él experimentó, evidentemente, con psicofármacos y aquí tienen un ejemplo. Esa fotografía que tienen ahí es de Miklos Nitzli, que es un médico judío esclavo del campo. Ya saben que a los médicos judíos les obligaban forzosamente a ayudar a los médicos nazis en sus actividades clínicas. Y este en los juicios de Nuremberg declaró, entre otras cosas, contra Joseph Mengele, y que en esa mesa de ahí sucedió eso que les pongo ahí. En la habitación anexa, dice Nitzli, a la sala de disección esperaban 14 gemelos gitanos, dando unos horribles gritos. Sin decir una sola palabra, el doctor Mengele preparó sendas inyecciones y de una caja tomó un barbitúrico y de la otra tomó cloroformo. Lo preparó todo, lo obligó a Miklos Nitzli a desvestir a la primera niña gitana, la colocó en la cama que tienen ustedes ahí, en la mesa de disección, inyectó Evipal intravenosa en el brazo derecho y cuando estaba adormilada marcó el ventrículo izquierdo del corazón y le inyectó los 10 centímetros cúbicos de cloroformo. Dice el médico que tras una pequeña contracción la niña murió, tras lo cual el doctor Mengele trasladó el cuerpo a la cámara de disección de cadáveres y de esta forma, uno a uno, durante esa noche fue asesinando a los 14 gemelos gitanos. Mengele tenía una especial afinidad por dos grupos, digamos entre comillas terapéuticos. Uno de ellos eran los enanos. ¿Por qué? Los enanos es la antítesis ¿de qué? Del ario, es la antítesis del alemán ario, alto, rubio, fuerte, y un enano que es, pues es como decían ahí, es una forma humana degenerada. Entonces, investigó mucho con enanos, esa es una familia que sobrevivió afortunadamente, un grupo de enanos de Transilvania, y el otro grupo eran los gemelos. Porque él, claro, quería que la población alemana se multiplicara rápidamente, que las mujeres fuertes alemanas tuvieran muchos hijos, a ser posible gemelos. Investigó mucho con el color de los ojos, inyectando colorantes en el globo ocular. Se estima que utilizó 1000 parejas de gemelos y solo sobrevivieron 200. Algunos de los supervivientes los tienen ahí cuando ingresaron en el campo y en una foto relativamente reciente. Eso que tienen ahí son niños supervivientes y aquellos son cobayas humanos que sobrevivieron a los experimentos de Mengele. Pero no fue el único campo. En Buchenwald, que fíjense en la entrada, el lema que tiene, es más dramático que el de Auschwitz. Aquí dice, a cada uno lo suyo. Y el director médico de este campo es ese señor que tienen allí, Valdemar, joven, que asesinaba sobre todo a los prisioneros soviéticos, militares, administrándoles acónito. El acónito o la aconitina es un alcaloide de esa planta, el napelo, que tiene unas propiedades farmacológicas consistentes en que abre de forma brusca los canales de sodio de las neuronas y de las fibras musculares, con lo cual induce una parálisis respiratoria tremendamente brusca. Y de esta forma, paulatinamente, fue asesinando prisioneros soviéticos. Eso que tienen ahí es una fotografía que se tomó con la visita de un senador norteamericano y eso que tienen ahí apilados son los cuerpos asesinados por este medio. Cuando nosotros investigamos este campo con un grupo alemán, nos encontramos también a un médico que no tenía apellido alemán, pero que no hemos podido seguirle la pista. Tiene un apellido castellano, el doctor Plaza. No se sabe si era español o si era latinoamericano, no sabemos nada de él después. El tercer uso de los psicofármacos como herramienta de abuso
fue su empleo en proyectos de investigación con enfermos mentales. Y antes de contarles en qué consistían estos experimentos, he de decirles que antes de que los nazis llegaran al poder, en el año 31, existía en Alemania una ley, que se llamaba así, Directrices para nuevas terapias y experimentación en humanos, que, fíjense, recogía todos los principios bioéticos que tienen los códigos actuales. Recogía el principio del consentimiento informado. Recogía el principio de que no se puede experimentar con moribundos, con personas que no tienen recursos, con necesitados económicos. Especificaba también que los sujetos podían salirse de la experimentación cuando ellos lo estimaran oportuno, pero claro, cuando los nazis llegan al poder, lo primero que hacen es derogar esta ley. ¿Por qué? Porque para ellos el beneficio no era para el paciente, el beneficio era para el Estado, para conseguir ese imperio de 1000 años. Y entonces la experimentación médica se convirtió en una herramienta fundamentalmente de uso militar. Fundamentalmente de uso militar. Y claro, ¿cuáles son los pacientes idóneos para investigar en esta época? Precisamente los que hemos visto antes, las personas concernidas por la acción T4. Entonces, por ejemplo, fíjense, y estas son declaraciones también de algunos médicos en el juicio de Nuremberg, donde se decía: si los enfermos tienen que morir en cualquier caso, de cualquier forma tienen que morir debido a la valoración pericial de algunos de mis colegas, fíjense lo que se plantean desde el punto de vista ético. ¿Por qué no utilizarlos en vida o tras su ejecución para la investigación médica? Los nazis, otra de las habilidades que tenían no solamente era la propaganda, sino también la destrucción de documentos. Esto de forma que cuando iban llegando los aliados y estaban a X kilómetros de un centro, qué sé yo, un laboratorio farmacéutico, un campo de exterminio, un centro sanitario, lo que hemos visto antes, lo que hacían era destruir toda la documentación precisamente para eliminar pruebas que los pudiera posteriormente incriminar, ¿no? Estamos aquí con médicos y esos nombres les sonarán, ¿no? Spatz, no hay aquí ningún neurólogo. Haller-Borden tiene una enfermedad, tiene un epónimo, la enfermedad de Spatz-Haller-Borden. Y esta enfermedad se describió con pacientes concernidos por la operación T4. Y en concreto lo que hacían era recoger los cerebros de los pacientes que habían asesinados y hacer un estudio anatomopatológico de esos cerebros. Entonces, también hay algunos que eran más jóvenes en aquella época, como el doctor Heinze, que este no fue ni juzgado y llegó a ser el presidente de la Asociación de Neurología de Alemania hace relativamente poco. Haller-Borden decía: los cerebros constituyen un material maravilloso, preciosos defectos mentales, malformaciones, etc. Y decía: de donde proceden los cerebros, a mí no me importa, a mí no me importa. Lo que realmente era importante era lo que yo iba a ver en anatomía patológica. A mí no me incumbía bajo ningún concepto de dónde procedían. Pues ese síndrome de Haller-Borden-Spatz, que es un síndrome que en la actualidad se conoce como degeneración palidal o neurodistrofia axonal, debe su nombre precisamente a estos dos neurólogos alemanes, y la definición de la enfermedad está basada en los cerebros obtenidos en pacientes asesinados en los centros que les he comentado. Y esto es un informe del juicio de Nuremberg en el cual se dice literalmente que el doctor Haller-Borden obtuvo 500 cerebros de los centros de experimentación, o sea, está todo totalmente demostrado. Otro de las investigaciones que ha trascendido es algo muy parecido, pero realizado en el ámbito de la psiquiatría, precisamente por Karl Schneider, ese catedrático de psiquiatría que les he comentado antes. Este se dedicó a investigar distintas formas de retraso mental y epilepsia, y la metodología era prácticamente la misma. Como ya sabían la trayectoria de los pacientes en los centros de exterminio, pues entonces lo que tenían que hacer es un seguimiento de la historia clínica y, una vez que eran asesinados, obtener sus cerebros, en este caso casi 200 cerebros, para, desde el punto de vista de la anatomía patológica, describir qué tipo de malformaciones podrían haber ocasionado esa enfermedad mental. E incluso personas del gobierno decían, literalmente, que no debe perderse la oportunidad de utilizar la acción T4 para hacer investigaciones médicas. El doctor Karl Schneider montó incluso un laboratorio de investigación donde investigó con electroshock de alto voltaje, donde empleó a algunos criminales nazis, médicos también, que luego hablaremos, pero como les he dicho antes, los nazis eran especialistas en destruir información. Y entonces, cuando los aliados estaban cerca, y ahí tiene una fotografía de todos los centros, sacaban toda la documentación y la incineraban para evitar luego pruebas en los posteriores juicios, cuando ya sabían que todo estaba perdido.
El tercer uso ilícito de los psicofármacos, y esto ya desde el punto de vista de la ética es la máxima perversión a la cual uno puede sumirse, es la experimentación con sujetos sanos. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, a una paciente, una persona sana con la cual hicieron una investigación médica en uno de los campos, y el que tienen ahí es un psiquiatra militar norteamericano, que es el doctor Leo Alexander, que actuó de fiscal en los juicios de Nuremberg, acusando a los médicos nazis, donde están mostrando a esa mujer polaca con unas heridas que les hicieron para probar, eran heridas que les infectaban adrede, para probar luego preparados antibióticos y arsenicales que desarrollaba la industria farmacéutica alemana. Bueno, hicieron experimentos de todo ese tipo que tienen ahí. Esto está totalmente contrastado en los juicios de Nuremberg. Se hicieron intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Ya existían anestésicos. Pero el objeto era fundamentalmente militar. ¿Y cuál era? Bueno, ver si a los pacientes o a los soldados que estaban en el frente norte soviéticos, pues si merecía la pena hacerles amputaciones de brazos y piernas cuando no tenían medicación allá. Entonces utilizaban ese tipo de recursos. Experimentos sobre tuberculosis, los cuales inducían heridas, las contaminaban con el bacilo de la tuberculosis y luego probaban determinados fármacos de la industria farmacéutica. Tienen ahí experimentos con agua de mar, experimentos de inanición, simplemente evitando dar alimentos a las personas. La Luftwaffe experimentó también con congelación. También eran experimentos de uso militar, es decir, ¿merece la pena si un piloto alemán cae al mar, cuánto tiempo tarda en fallecer para tratar de evacuarlo? Bueno, pues vamos a hacer experimentos para ver cuánto aguanta el cuerpo humano en esas piscinas que construyeron, eso que tienen ahí es hielo, a ver cuánto aguanta en estos experimentos de congelación. Experimentos también de altitud sin oxígeno. ¿Cómo era el procedimiento para estos estudios de investigación, para estos proyectos? Bueno, pues las vías eran estas que tienen ustedes ahí. Es decir, la financiación, la plata, como llaman aquí, ¿de dónde salía? Pues salía de una asociación que era la Ahnenerbe, que era una asociación de las SS, que era la que financiaba los experimentos médicos de uso militar. Y todo lo firmaba este señor que tienen ahí, Gravitz, que era el que se encargaba, pues, un poco de autorizar y financiar estos proyectos de investigación. Para ello delegó en este señor, que también tienen aquí, pero fíjense, este era un profesor universitario de higiene en la Universidad de Berlín. Luego le dieron su grado militar correspondiente, era coronel de las SS, y, por ejemplo, en Auschwitz trabajó con el director médico y con algunos otros, donde hicieron experimentos farmacológicos con distintas enfermedades, y esos que tienen ahí son los cobayas humanos sanos de la enfermería de Auschwitz. Aquí probaron derivados sulfamídicos, arsenicales, infectando primero a los pacientes, por supuesto. Y aquí tienen, pues, lo que se encontraron los aliados cuando llegaron allí, una serie de preparados farmacéuticos elaborados por la industria farmacéutica y que se estaban probando precisamente en los campos de exterminio. En Auschwitz-Birkenau se hicieron experimentos sobre el electroshock de alto voltaje para ver cómo afectaba a los pacientes esquizofrénicos y a los prisioneros sanos también. Es más, tenemos también el aparato con el cual se utilizaba allí, que quedó, no lo destruyeron, ese era el aparato. Los soviéticos encontraron también distintos fármacos que no se sabía muy bien cuál era su composición. En Auschwitz-Birkenau, ese señor que tienen ahí es un catedrático de ginecología, muy famoso en aquella época, Karl Klauberg, tiene muchos libros. Ustedes lo pueden consultar, todavía están por ahí circulando sus libros. Y puso en marcha experimentos también de esterilización. ¿Y qué era lo que hacía? Pues administraba una dosis de iodipín, que era una sustancia que permitía comprobar si los oviductos y el útero eran funcionantes. Y después administraba una inyección de formalina con una jeringa de 15 centímetros, tremendamente dolorosa, que lo que hacía era contraer los oviductos de forma que generaban una esterilización completa. Estas inyecciones las inyectaba semanalmente, durante un periodo de tiempo muy prolongado, tremendamente dolorosas, y se estima que de esta manera esterilizó entre 700 y varios miles de mujeres. En Sachsenhausen se investigó con el pervitin. El pervitin es metanfetamina, es una anfetamina que es una sustancia porque tiene esas propiedades, que aumenta la autoconfianza, que disminuye el cansancio, el agotamiento, que aumenta la capacidad de concentración. ¿Para qué es ideal? La llamaron la droga de la Wehrmacht. Era la droga de los soldados, ¿no? Entonces, a los soldados alemanes se les daba tabletas de pervitin para que aguantaran mejor ahí en el frente ruso, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre abril y julio del 40 se estima que más de 35 millones de tabletas de pervitin se entregaron a los soldados nazis. Un soldadito destinado al frente ruso
le escribía a sus papás y le decía: todo esto es muy duro, hoy os escribo específicamente para pediros más pervitin. En otra carta posterior, enviadme más de pervitin para aguantar aquí. ¿Conocen ese soldadito? Pues ese soldadito ganó el Premio Nobel de Literatura mucho después, es Heinrich Böll, y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1972. Y en este campo se hicieron ensayos clínicos como los que se hacen hoy. Es decir, se cogía un grupo de sujetos del campo, se les daba el pervitin y otro grupo no se les daba. Se les ponía a la espalda una mochila con 20, 30 kilos de peso y se les hacía andar o caminar o correr hasta 80 kilómetros al día, para ver si los que habían consumido el pervitin aguantaban más o aguantaban menos. O sea, más o menos como un ensayo clínico doble ciego de los que se hacen en la actualidad. En Buchenwald se experimentó con la metanfetamina también, con el fenobarbital. Se estudiaron, fíjense, qué aberración, las propiedades anestésicas de los barbitúricos amputando miembros, piernas y brazos en sujetos sanos, para ver si el barbitúrico funcionaba o no funcionaba. Se probaron vacunas. Aquí tienen datos también del diario de laboratorio de algunos de los médicos, donde, fíjense, al final se dice: la serie experimental ha concluido con 21 muertes. Pues esto es lo que se hacía a diario en los campos. En Dachau se experimentó con la mescalina y también con las vacunas para la malaria. Y ese señor que tienen allí era uno de los más famosos infectólogos de la época, Karl Schilling. Y este fundamentalmente utilizó como cobayas humanos a sacerdotes católicos polacos. Tenía una filia contra ellos. Entonces, los utilizaba, les inoculaba suero de sujetos contaminados con la malaria, con el paludismo, o bien, fíjense, los sometía a las picaduras de los mosquitos que traía el profesor de África. Un comando que traía mosquitos anófeles para hacer los experimentos de malaria en el campo de Dachau. Y aquí tienen a Herbart, que este es el médico del asesino de Praga, que este se dedicaba a hacer heridas, como las que tienen ahí, ocasionaba heridas, dentro introducía cristales contaminados y luego probaba algunos fármacos antibióticos como los que tienen ahí. Y fíjense, para concluir este tema, no me resisto a poner estos datos que son literales y se utilizaron como prueba incriminatoria también en los juicios de Nuremberg, y son una carta de una compañía farmacéutica alemana, IG Farben, que pedía cobayas humanos al campo de Auschwitz para sus experimentos. Y fíjese lo que dice: nosotros necesitamos, y digo que son pruebas de los juicios de Nuremberg, necesitamos unas 150 mujeres en el mejor estado de salud posible. Fíjense qué ratas, como decimos en España, regateaban incluso con el precio. Decía: consideramos que el precio que ustedes nos piden de 200 marcos por mujer es demasiado alto. Nosotros proponemos no pagar más de 170 marcos. Bueno, hicieron el experimento y fíjense al final. Todos los experimentos fueron realizados, todas las personas murieron. Necesitamos lo más pronto posible un nuevo envío. Y el último uso ilegal y amoral de los psicofármacos es el empleo como herramienta de interrogatorio policial. Bueno, ustedes saben que los barbitúricos en el primer tercio del siglo XX se utilizaron en lo que se denominaban las curas de sueño barbitúricas. ¿Les suena? A los pacientes se les hacía dormir durante una semana con barbitúricos y parece ser que tras dormir una semana continua tenían un intervalo lúcido en el cual eran capaces, digamos, de interrelacionar mejor con el terapeuta, con la familia. Claro, esto los médicos, sobre todo los más listos del colegio, que fueron los americanos, pronto lo vieron. Y constituyeron la base de lo que posteriormente se conoció como suero de la verdad. Pero claro, esto fue después. Esto lo utilizaron ya los nazis previamente y fundamentalmente lo que lo utilizaron fueron los médicos de la policía alemana, los médicos de la Gestapo y sobre todo con prisioneros polacos que eran prisioneros duros, que sometidos a sesiones de tortura pues no confesaban lo que los policías de la Gestapo querían. Y para investigarlo pues se puso en marcha una serie de experimentos, por ejemplo en Auschwitz, de lavado de cerebro, mezclando barbitúricos con escopolamina, con morfina. Ahí el responsable fue ese señor que tienen ahí, Víctor Capesius, que era el jefe de farmacia del campo. Hace 2 años o así se publicó un libro muy interesante, no les recomiendo, se llama El farmacéutico de Auschwitz. Y este señor que tienen ahí, que luego fue juzgado en Nuremberg, condenado a muy pocos años, cumplió muchos menos, era muy aficionado a coleccionar una cosa.
No sé si esto desde el punto de vista antropológico, Hugo, tendría su explicación. Le gustaba coleccionar piezas dentales de oro de los judíos que posteriormente iba a asesinar. Pero no las entregaba a las autoridades, él las guardaba en el bolsillo. Y así consiguió una auténtica fortuna. De forma que cuando salió de la cárcel después de los juicios de Nuremberg, montó un auténtico imperio de farmacias en Alemania, de las cuales todavía subsisten sus descendientes directos. Y también en Dachau, la Armada norteamericana descubrió también documentación que hablaba de estos estudios de lavado de cerebro en este laboratorio, en este campo, perdón. Bueno, eso que tienen ahí es el Palacio de Justicia de Nuremberg, donde se llevaron a cabo los famosos juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, que la gente siempre piensa que fue uno, el juicio de los jerarcas nazis. No, fueron 13 juicios distintos. Y uno de ellos es el conocido como Doctor Trials, el juicio a los médicos. Ahí los tienen, fueron 23 médicos, algunos de los cuales son esas figuras y esas fotografías que les he puesto. 23 médicos que fueron acusados, de ellos 7 fueron condenados a la muerte y ejecutados, algunos fueron absueltos. Y otro de los juicios, menos conocido aún, es el juicio a la industria farmacéutica. Es el juicio a IG Farben. Y ahí tienen a los directivos de esta compañía farmacéutica que al mayor de ellos, que es ese señor que tienen ahí de pie, lo condenaron a 8 años de prisión y cumplió solo 4. Todos ellos, cuando cumplieron su pena de 4 años, volvieron a la compañía farmacéutica, a sus puestos de presidentes, directores y directivos. 4 años después. Bueno, aquí tienen a los, digamos, los 3 más perversos. El médico personal de Hitler, Karl Brandt, el coronel Muroski y el médico, director médico del campo de Buchenwald. Estos, evidentemente, fueron condenados a muerte y, efectivamente, fueron ejecutados en la horca y en la prisión de Landsberg. Y miren, ahí está otra vez Karl Brandt. En esa foto de allí, es una foto coloreada, esta es en el juicio y allí, fíjense que tiene la mano atrás. ¿Saben dónde está? Está en el patíbulo. Esa foto está tomada varios minutos antes de que fuera ejecutado. Y le dieron la palabra. ¿Y saben ustedes lo que dijo? Eso que tienen ahí. No me avergüenzo de estar en este patíbulo. Serví a mi patria como otros lo hicieron antes que yo. Esas fueron sus últimas palabras. Hubo más juicios. Están, por ejemplo, ahí tienen el juicio a los responsables de los centros de la acción T4. Los norteamericanos juzgaron a los médicos del centro de Hadamar. A su director no lo condenaron a muerte porque tenía muchos años, ya era una persona muy anciana. Bueno, pues los juzgaron también, algunos lo condenaron a muerte por el asesinato de 15.000 enfermos. Los soviéticos hicieron el juicio de Dresden y también condenaron a muerte, en este caso sí, a ese catedrático de psiquiatría que les he hablado de él antes, al profesor, tienen ahí, al profesor Nietzsche. Y también los alemanes hicieron su propio juicio a los responsables sanitarios del centro de Metzeris-Obradals, y juzgaron también y condenaron. Aquí fueron las 2 únicas condenas a muerte de 2 mujeres sanitarias, que fueron esa doctora que tienen ahí, la doctora Wernicke, y una enfermera que fueron condenadas a muerte y ejecutadas también. ¿Qué pasó con los médicos? Bueno, pues fíjense, la inmensa mayoría no soportaron el peso de la culpa. Y antes de que los juzgaran, todos ellos se suicidaron. Entre ellos Karl Schneider, todos los psiquiatras que hemos visto, las grandes figuras de la medicina nazi. Otros, fíjense, como Víctor Capesius y alguno más, fueron juzgados, condenados a prisión, cumplieron una pena relativamente escasa y luego se reintegraron en la sociedad. Otros fueron juzgados y absueltos, como los ideólogos de toda la campaña de eugenesia, etcétera, etcétera. Otros incluso no fueron procesados ni juzgados, como este señor que tienen aquí. ¿Les suena? Bueno, pues 4 años después de acabar la guerra, ese señor ganó el premio Nobel de Química por su descubrimiento sobre las vitaminas. Y otros se evadieron de la justicia, como el doctor Mengele, que pasó a Argentina, de ahí pasó al Paraguay y del Paraguay al Brasil y falleció de anciano bañándose en una playa carioca. ¿Y por qué? A esto hemos dedicado otro estudio que hemos subtitulado El triunfo del principio de maleficencia. ¿Por qué? ¿Y por qué todos estos médicos, que eran grandes profesores, grandes catedráticos, se involucraron en todos estos procesos que hemos visto? Bueno, pues este es el estudio que hemos realizado con algún psiquiatra y con algún también psicólogo. Nosotros hemos encontrado varias explicaciones. Por un lado, ese malentendido patriotismo,
Eso de que lo importante no es el paciente, lo importante es la nación. Tú no eres nada, Alemania lo es todo. O bien esa sumisión a conceptos tan engañosos como los de causa mayor, los de este imperio alemán tiene que durar 1000 años y todo lo que hagamos es para que dure 1000 años. O por pura perversión científica. Fíjense, por la ciencia todo está justificado. Y vamos, a estos niveles que hemos visto antes, no. Pero hay científicos a día de hoy que sería aplicable esto. No a esos niveles que hemos visto antes, pero que todavía piensan que por la ciencia cualquier cosa está justificada. Los hay que tenían una falsa mentalidad militar, que entendían los experimentos como si fuera una acción de guerra. Los había también como Mengele. Mengele era por pura ambición. Mengele era un profesor de segunda clase en una universidad alemana, que quería hacer su tesis doctoral y que le preguntó a su catedrático, oye, ¿aquí dónde puedo tener yo muestra poblacional para hacer mi tesis doctoral? Y su maestro le dijo, pero bueno, Polonia, los campos. Y se fue a los campos. Y allí realizó todas sus investigaciones de genética, todo esto que hemos visto de los ojos, de la inyección de los tintes, etcétera, que le sirvió para su tesis doctoral, porque era por pura ambición, era para ascender en la carrera académica, llegar a ser catedrático. Y, por supuesto, los hay que son personas que tienen una personalidad criminal, una personalidad psicopatológica tremenda, que están, digamos, imbuidos enfermizamente por la pura filosofía nazi. ¿Tiene algo positivo? Siempre me hacen esta pregunta. Todo esto que hemos visto, este desastre, ¿tiene algo positivo? Bueno, yo siempre digo, en España los inviernos son tremendamente fríos, lluviosos. Yo siempre digo que después de un invierno duro siempre viene una primavera floreciente. Y en este caso, ¿cuál fue la primavera floreciente? Fue el Código de Nuremberg. Uno de los 3 ponentes del Código de Nuremberg fue ese psiquiatra norteamericano del cual les he hablado antes, el profesor Leo Alexander, y bajo el principio hipocrático de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, se promulga este decálogo donde se recogen los principios de experimentación con seres humanos que luego servirán de base para todos los códigos posteriores. Donde se dice, por ejemplo, y ahí lo tiene marcado, que es absolutamente necesario el consentimiento informado del paciente, donde se dice que lo primero es evitar el sufrimiento a los participantes en los estudios, donde se dice, por ejemplo, que hay que proteger al paciente, donde se dice que el sujeto será libre de abandonar la experimentación cuando él lo estime oportuno. Y como ya les digo, este Código de Nuremberg ha servido de base para todos los códigos de ética y de bioética en el ámbito general de la medicina, incluyendo la Declaración de Helsinki, y los específicos del mundo donde yo me muevo, que es el de la psiquiatría y la psicofarmacología. La Declaración de Hawái y la famosa Declaración de Madrid del año 96, en la cual tuve el honor de participar en este congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría que tuvo lugar en la capital de España en el año 96. Y donde se dice esto: un psiquiatra, en este caso, no debe tomar parte en ningún proceso de tortura física, nunca, o mental, aunque las autoridades lo fuercen, donde se dice, entre otras cosas, que en lo que respecta a la eutanasia debe ser particularmente cuidadoso con las acciones que pudieran causar la muerte de aquellos que no pueden protegerse debido a su propia incapacidad. Y miren, tienen ahí otra vez a Adolf Hitler. ¿Y esos que hay detrás son soldados? Son médicos. Son jóvenes médicos alemanes en un congreso de medicina alemana. Y Hitler, que fue invitado a dar el discurso de clausura, dijo literalmente: puedo pasar sin abogados, sin ingenieros, sin constructores, pero sin vosotros, los médicos nacionalsocialistas, no puedo pasar ni un solo día, ni una sola hora. Porque él sabía que el nazismo era pura biología. Y a raíz de esto, un investigador muy conocido, Louis Fallstein, dice: los nazis denigraron la justicia, pervirtieron la educación y corrompieron al funcionariado. Sin embargo, a nosotros, a los médicos, nos convirtieron en asesinos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿hemos aprendido la lección? ¿Qué piensan? Algunos se ríen. Miren, nos vamos a países dictatoriales. Se habla mucho de los médicos nazis. Nuestro grupo también ha investigado los experimentos médicos del ejército imperial japonés. La famosa unidad 731 del ejército imperial japonés, que causó, fíjense, casi 1 millón de muertos solo en procesos de investigación con antibioterapia en chinos en la región de Manchuria. Tienen ahí también a los soviéticos.
Los soviéticos a todos los disidentes políticos consideraban que eran enfermos psiquiátricos. Incluso acuñaron un término que es ese que tienen aquí, psikiuska, que era prisionero psiquiátrico. A estas personas que no compartían la ideología, lo que hacían era ingresarles en hospitales psiquiátricos y suministrarles dosis punitivas de neurolépticos. Pero eso mismo se está haciendo ahora mismo en la República Popular China, donde a los disidentes políticos también se les está ingresando en centros psiquiátricos y se les está administrando punitivamente fármacos. Bueno, estos son regímenes, la dictadura chilena también, por ejemplo. Estos son regímenes totalitarios, dictatoriales, pero en democracias consolidadas también lo encontramos. Los británicos les daban a sus pilotos de la RAF, le daban también anfetaminas para que aguantaran más tiempo, igual que los pilotos kamikazes japoneses, para que aguantaran más tiempo de vuelo, para que puedan ver mejor a sus víctimas, para minimizar el cansancio. Y, por supuesto, en la democracia y en la cuna de la democracia, pues también tenemos ejemplos significativos en la década de los 60, como la famosa operación MK-Ultra, que esto da para otra charla de la misma extensión que la que hoy mismo les he dado a ustedes. Y fíjense, parece que no hemos aprendido la lección, ¿no? Pero es que a día de hoy tenemos otro problema muy importante, y es el uso de psicofármacos, de fármacos, en el ejercicio de la pena de muerte por administración letal, que es algo que se está haciendo en Estados Unidos. Hay 37 estados de Estados Unidos que tienen aprobado la ejecución de sus delincuentes por la administración de estas inyecciones letales, que, como saben, no es sino una secuencia de aplicaciones de 3 inyecciones, en la cual la primera es un barbitúrico que produce sueño, después se les administra el bromuro de pancuronio, que es un relajante muscular, y posteriormente, y por último, el cloruro potásico, que produce una parada cardíaca. Incluso en algunas ejecuciones, médicos forman parte de esta muerte por inyección letal. Miren, posiblemente este es uno de los artículos de mi carrera científica del que me siento más orgulloso. Es un artículo que publicamos en una revista norteamericana de las de mayor factor impacto, PLOS Medicine, tiene un factor impacto de 14 puntos en la actualidad, y que publicamos con un grupo de investigación de médicos de la Universidad de Miami y con fiscales de la Fiscalía de Arlington en Estados Unidos. Y nosotros lo que hicimos fue estudiar los casos de ejecución por inyección letal en algunos estados norteamericanos, en el estado de Carolina del Norte y de California. Y los comparamos también con datos de experimentación veterinaria animal. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, pues que la dosis empleada en los procesos de ejecución por inyección letal, el barbitúrico es insuficiente como para producir una anestesia y una hipnosis del paciente. Y el cloruro potásico no llega a producir de forma inmediata la muerte por parada cardíaca. Con lo cual, el paciente, ¿cómo muere? Asfixiado. El paciente muere asfixiado por el bromuro de pancuronio. Entonces, yo les digo que esto a mí me reconforta muchísimo, porque gracias a este estudio hubo una moratoria en Estados Unidos de 3 años en la aplicación de la pena de muerte por inyección letal. Editoriales como el Lancet dicen que la pena capital no solamente es una atrocidad, sino también es una mancha en el historial de la democracia más avanzada del mundo. Por tanto, ¿hemos aprendido la lección de la medicina nazi? Pues estamos viendo que no la estamos aprendiendo. Muchas gracias por su atención. Siguiendo el orden del día, tiene la palabra el doctor Ricardo Salazar López, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de la Historia de la Medicina. Muchas gracias, doctor Erazo. Hay un refrán muy colombiano que dice que la historia no es de quien la vive, sino de quien la escribe. Y, por ejemplo, se habla de que Cristóbal Colón fue un descubridor, pero eventualmente ha podido ser un invasor, ¿no es cierto? Y hay una serie de cosas que nosotros hicimos de lo que la humanidad le debe a nuestras culturas precolombinas, pero eso forma parte de otro estudio que posiblemente presentemos después. Pero mirando aquí a este señor, yo quiero resaltar varias cosas. Él llegó al poder por un proceso democrático, y aquí está posicionándose frente a von Hindenburg, que lo recibió. Elección democrática. ¿Y qué recibió? Un país totalmente arruinado después de la Primera Guerra Mundial. Y lo volvió potencia en muy poquito tiempo.
¿En base a qué? Aumento del Producto Interno Bruto, disminuyó el índice de desempleo bastante. El Tratado de Versalles, que fue lo que empeñó a Alemania mucho, lo mandó a la caneca, suspendió los pagos de todo esto y aumentó la inversión empresarial. Eso fue lo que hizo el Führer con Alemania, tan pronto se posesionó de su cargo. La recuperación económica se hizo por el desarrollo de la infraestructura, autopistas, ferrocarriles, hidráulicas, incentivos energéticos, política familiar para el desarrollo de su clase media y su clase baja, lo subsidió mucho con préstamos. Y hay una parte interesante, yo lo digo desde el punto de vista personal, el 1 de noviembre de 1918, en este tren, Alemania tuvo que entregarse a los franceses. Y llama la atención esto, que en este vagón, ahí sentados, los alemanes firmaron su armisticio, que se llamó su rendición, pero observen ustedes que están con la cabeza en alto. Pasaron algunos años, en la Segunda Guerra, en 1940, en ese mismo vagón, los franceses tuvieron que rendirse ante Alemania y agacharon la cabeza. Y eso sí fue orden del Führer Hitler. Francia se rinde en el mismo sitio donde humilló a Alemania, me agachan la cabeza. Y el Führer lo logró. Es interesante también la primera evidencia que hay de la lucha contra el tabaco, mírenla ustedes, también fue de la medicina nazi. Atacaron el tabaquismo, fueron los pioneros en luchar contra el tabaco. Me disculpan esta foto, pero es importante. En la ocupación a Rusia, el riesgo de quitarse los pantalones generaba congelación. Un poco bizarra esta fotografía, pero parte de la estrategia que hizo von Guderian, me parece que fue el general que invadió a Moscú, fue quitar la costura de los pantalones de todos los soldados, porque no podían, para sus necesidades fisiológicas, quitarse los pantalones, era un riesgo muy grande. Entonces lo hacían de esta manera. Eso fue una estrategia de guerra. Bien lo dijo el doctor López, el Estatuto de Nuremberg, pero hay otras directrices, que era la orden que él nos mostró muy bien autografiada, ¿no? Considerados enfermos incurables, se les otorga una muerte misericordiosa. No me voy a extender en esto, que ya usted también nos lo mostró, simplemente los principios de la medicina, ¿cuáles fueron? Aquí está. El enfermo no es el objetivo de la medicina no debe curar al enfermo inferior. Aquí, ya, es decir, no me voy a extender porque usted ya nos ilustró bastante sobre eso, ¿no? Viene la eugenesia, que también usted no se mencionó, no voy a ver, ¿no? Pero ¿qué aportó? En Ravensbrück se iniciaron los primeros trasplantes. Obviamente usted bien lo dijo, sin anestesia, con las consecuencias que bien lo mostró usted en número, muerte, mutilación y discapacidad. Pero usted bien lo enfatizó, sin anestesia. Aquí, doctor López, también tenemos unos estudios bastante interesantes en Colombia para la lucha contra la malaria. Y hemos hecho esto, o se ha hecho aquí en nuestro medio y se ha avanzado mucho desde el punto de vista inmunológico de controlar la malaria pues, con animales, ¿no? Pero sí, los pioneros también fueron ellos, ¿no? Sanos fueron infectados por mosquitos, ¿no? Pero la malaria, que la malaria causaba, ustedes ven desde toda la literatura, los que se mencionaban las fiebres tercianas y cuartanas que diezmaban a toda la población. La malaria se logró controlar en la humanidad gracias a un botánico andino que descubrió la quinina. Es una deuda que la humanidad tiene con nuestra región andina, porque sin la quinina Londres no estaría, París no estaría, Roma no estaría,
en la Segunda Guerra Mundial la ocupación de las islas del Pacífico no se hubiera logrado si no hubiéramos tenido la quinina, y la quinina de origen andino por un botánico ecuatoriano. La altitud fue un avance muy grande y muy significativo también para la humanidad. Obviamente no voy a discutir los principios éticos con los cuales lo hicieron los nazis allá, ¿no? Pero esto sirvió para que hubiera progresos en la aviación y en la aeronáutica. Fueron aportes importantes que se lograron gracias a los médicos nazis. El tifo también. En esto sí se hizo de una manera muy empírica y muy aleatoria y no quedaron consecuencias importantes para la humanidad. Usted bien nos mostró a este señor, criminal espantoso, pero con el debido respeto, el maestro de la sagacidad y de la socarronería. Él hizo sus estudios sobre gemelos, sobre los trasplantes, desnutrición, metabolismo, resistencia a las drogas. Jugaba con los niños y, como usted bien lo dijo, les daba dulces y al otro día los mandaba a matar. Pero también usted bien lo dijo, un tipo simpático, entrador, bien plantado, que se dio el lujo de evadir al Mossad, de evadir a Simón Wiesenthal, que era el cazador de nazis, que después de la guerra, que vivió en Argentina, en Paraguay, en Brasil, fue varias veces a Europa y volvió, y murió de muerte natural y por un infarto mientras nadaba en el Brasil. Admiro su socarronería, ¿no? Experimentos de trasplante hizo Joseph Mengele, pero también la industria farmacéutica nazi tiene estos méritos, que es importante. Para hablar aquí muy por encima, la aspirina de Bayer que usamos nosotros todos los días tenía ese origen. Este es otro aporte interesante que hizo el nazismo a la humanidad, que mucha gente no lo conoce. Hugo Boss. Todavía está de moda este señor. Dentro de la parte frívola de nuestra sociedad, los diseños de Hugo Boss tuvieron su origen allá en la cultura nazi y están vigentes en la actualidad. Volkswagen, traducido carro del pueblo. Yo creo que si hay algún automóvil más popular que el Volkswagen, que ahí está, ideado por el Führer, ¿no? Permanece el famoso escarabajo permanentemente en todas las culturas del mundo. Tal vez un poquito el Rolls Royce o el Mustang lo sobrepasen en fama, pero creo que el escarabajo ha tenido un éxito interesante y tuvo ese origen. Este logo originalmente era una fábrica de motocicletas. Primera Guerra Mundial, no es el aporte del nazismo, sino de la cultura alemana, y este logo era la hélice de los aviones de la Luftwaffe que se van. Pero lo interesante es que la BMW sí lo hizo, este logo, para homologar el bigote del Führer Hitler, y sigue vigente. Alternaba con las damas, con los niños, con los musulmanes, con los católicos. Y este señor sí que es importante. Miren este muchachito, este joven, mírenlo cómo empezó ahí lanzando misiles, y mírenlo después. ¿Cuánta gente mató este señor? Este señor Wernher von Braun fue quien diseñó las bombas B1 y B2 que mataron a mucha gente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y este que pasó, como lo vieron anteriormente, estaba así, después se codeaba, mire con quién vino a codearse al final. Y Wernher von Braun llevó a América a la Luna. Y en Estados Unidos se inventaron un refrán bastante sarcástico, interesante, que vale la pena remitir, que decían: Wernher von Braun came from Nazi to NASA, porque manejó pero ahí está, ¿no? Pero mirando el otro lado, aquí se mataron 400.000 personas, hombres, mujeres y niños en menos de un minuto, lo mismo allá,
¿Y qué se dijo? 200.000 personas. Y esto sí me parece importante, no hay un solo hospital de alta complejidad en todo el mundo que no tenga una unidad de cuidado intensivo. No lo hay. Y mire de dónde salió. Entonces, sin hacer abstracción al Holocausto, pero hubo 19 millones de rusos muertos y nadie dijo nada. Los 400.000 muertos que mataron en Nagasaki tampoco se dijo nada, ¿no? Pero los 6 millones de judíos sí se sigue diciendo. Pero yo sí quería llamar la atención era sobre estos pequeños aportes, mirando sin hacer abstracción ni discusión de lo otro, ¿no? Entonces, con esto, doctor López, quiero de todas maneras expresarle mi complacencia y mi respeto por sus estudios, que han sido bastante importantes y trascendentales para la medicina mundial. Muchas gracias. La conferencia del doctor Francisco fue maravillosa, con una posición especial y la posición de doctor Ricardo interesante. En cuanto a, ustedes saben, los norteamericanos también practicaron la eugenesia en el siglo XIX. Aquí en Colombia también. Aquí se habló de famoso generación de la raza. Hubo una discusión muy grande en Colombia. Se capitalizó básicamente en una discusión, la lucha contra la chicha. A la chicha se le echaba la culpa de todo. Y al mismo tiempo compitió la fábrica de cerveza Germania. Era malo tomar chicha porque era indígena, bueno, tomar cerveza porque era alemana. Otro elemento importante que tiene que ver con eso, esa lucha eugenésica, la generación de la medicina tropical. Entonces los tropicalistas hablaban que éramos exóticos, las maladís exóticas, o tenemos enfermedades de gente chiquita, morena, negra, entonces los tropicales. Entonces también tuvimos ese coletazo. Finalmente un comentario aquí en el museo, hay una carta de Hitler, agradeciendo a la acción de los médicos colombianos por curar al embajador alemán en Colombia. ¿Algún comentario? Sí, una cosita. Sí, complementando un poco lo que dice el doctor Sotomayor sobre la vigencia de la eugenesia en países como Colombia. Además de la chicha, la eugenesia se presentó aquí en un lenguaje muy atractivo. Llegó mucho a capas cultas de la sociedad. Nunca se habló de racismo, jamás. Pero a través de esto de la chicha era algo propio de los indios, pero hubo una víctima más clara, como la sangre indígena la llevamos con mucho orgullo, la mayoría de los colombianos fue contra el negro. El negro era sucio, además descendía de esclavos, eso era indigno, se fue mucho contra el negro. Y se habló mucho, ve uno artículos, inclusive antes de que Hitler llegara al poder en el 33, hay abundancia de artículos en la prensa colombiana muy bien presentados, a veces tomados de médicos españoles, a veces traducidos de médicos alemanes de gran prestigio, en que se destacaba mucho la salud marital de la que hablaba el doctor. Pero eso llega hasta nuestros días. Tengo también que contar una cosa. Tuve, porque me lo regalaron en los años 70, un manual que utilizaba un servicio de seguridad del Estado colombiano. Era una traducción de un médico austriaco muy famoso, no tengo el apellido, en que decía cómo las facciones físicas tenían que ver con el modo de ser de la gente. Entonces allí decía, si tiene la quija de tal forma, es una persona inteligente, emprendedora. Si tiene la oreja de tal modo, es bruto. Si tiene los ojos puestos de tal modo, es una persona muy ingenua. Eso fue utilizado aquí por servicios de seguridad. De modo que decían, si este tiene esa cara, claro, con razón que es un asesino, o ese está dispuesto a matar a otra persona. Y muy recientemente tengo a disposición del que quiera recibirlo, una carta de los años 70 también, del arzobispo de Medellín,
agradeciendo a los miembros de una asociación médica muy prestigiosa por haber seguido las enseñanzas de la Iglesia y las instrucciones de él, esterilizando a mujeres deformes. Entonces, es una cosa que está vivita. No quiero hablar de los casos de Perú y de los casos de Guatemala, porque pronto empezamos a comparar con los nazis y hasta perdemos. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Otra persona? En medio de este horrorosos sistemas eugenésicos que fueron practicados y muchos de ellos auspiciados por médicos asesinos, tengo entendido que hubo un grupo de médicos jóvenes, especialmente estudiantes de medicina y enfermeras, que al último de la guerra, en las postrimerías de la guerra, hicieron una verdadera resistencia, que la denominaron la Rosa Blanca. Yo no sé usted qué nos puede ampliar sobre eso. Fue un grupo no eran estudiantes de medicina todos, eran estudiantes de medicina, de biología, eran un grupo mixto. Eran un grupo mixto de alumnos de distintos estudios y distintas carreras que se opusieron radicalmente a todas estas actividades que desarrollaban los nazis. Eran un grupo de chicos que salían por la noche y se dedicaban a pintar las paredes, mostrando publicidad en contra de los médicos nazis, en contra de los experimentos que realizaban los médicos nazis. Casi todos fueron cogidos por la Gestapo. Los líderes de la Cruz Blanca eran dos hermanos, un estudiante de medicina y su hermana, que era estudiante de biología. Al hermano lo asesinaron con un método muy drástico que fue la decapitación. Era un alumno de cuarto de medicina. La hermana fue ejecutada mediante fusilamiento, la Rosa Blanca. Una anotación pequeñita, de pronto me van a decir, ¿y dónde está el libro de las fisonomías? El libro me lo pidió prestado un teatrero que iba a hacer una obra de teatro. Nunca vi ni la obra ni el libro. Álvaro, ¿tiene algún comentario? Álvaro, ¿algún comentario? Claro, primero felicitar al doctor Francisco López por esta exposición tan interesante, tan bien documentada y que además de su importancia histórica realmente es estremecedora. Yo tengo que mencionar un aspecto general que todos conocemos y es la discriminación para el paciente psiquiátrico. Eso forma parte de la historia de la humanidad. El enfermo mental ha sido estigmatizado, rechazado, ridiculizado, ha sido también torturado, ha sido enjaulado, se le ha sometido a los más atroces métodos en nombre de la terapia. Terapias que consistieron, por ejemplo, en colocar a la gente en fosos de serpientes, a ver si con eso se calmaban, o en inyectarles inyecciones de trementina para generar accesos que los inmovilizaran. Esto es una parte muy compleja, que aquí estamos viendo realmente toda una historia violenta de la humanidad. Y lo que hay de fondo en esto es la violencia que francamente no pasa, que está en todas partes, que no sabemos cuándo va a terminar. De hecho, a veces uno siente que los seres humanos todavía estamos muy cerca de la barbarie. Decimos que somos civilizados, pero cuando examinamos los actos que ocurren en todos los países nos damos cuenta de que no. Falta mucha evolución, civilización, falta mucha educación, mucha cultura, mucha piedad, mucho desarrollo de virtudes morales, espirituales, humanitarias, y seguimos siendo todavía bastante agresivos. Menciono una locura que va a ocurrir mañana, que es la locura colectiva del fútbol, y entonces la gente, en vez de celebrar esto de una manera pacífica, alegre, regocijada, lo que generan son unos actos agresivos, descomunales, que se ven en todas partes y que le hacen pensar a uno que todavía el trayecto de la civilización tenemos que recorrerlo en muchos sentidos y nos falta bastante. Pero me deja muy estremecido e impresionado todo lo que el doctor Francisco López hoy nos ha presentado. Realmente rara vez tiene uno de médico la oportunidad de recibir este panorama tan interesante y que a fin de cuentas
tiene que generar múltiples reflexiones. El profesor Ricardo Salazar habla de algunos aspectos positivos dentro de esto. También hay que reconocer esa parte. Mucho del progreso de la medicina, por ejemplo, la cirugía, se ha debido a la pericia que adquieren los cirujanos en las guerras. Y también, por ejemplo, el descubrimiento de la ecografía tuvo precedido del descubrimiento del radar, que fue utilizado para acciones de guerra. Así que las reflexiones con las que nos vamos hoy son numerosas. Posiblemente va a haber algo de insomnio en esta noche para muchos de los asistentes. Muchas gracias. Doctora Fernanda, ¿tiene algún comentario? Bueno, de nuevo, gracias y repetir las felicitaciones para el doctor López. Y creo que como conclusión debemos llevarnos que nuestra evolución biológica probablemente terminó y no vamos a ver seguramente muchos años algún cambio desde ese aspecto, pero que nuestra evolución definitivamente debe ser intelectual y colectiva para, de alguna forma, tener un desagravio con toda esta vergüenza que hemos cometido a lo largo de los años y de esa supuesta evolución. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, sí, dame. Yo quisiera agregar algo yo, como abogado también que soy, y esto que tú dijiste, perdón tu nombre. Leonidas. Tú. Cuando te referiste a Lombroso, desde el punto del derecho, la época de Lombroso fue tenaz, porque eso era lo que se llamaba el derecho objetivo. O sea que según los rasgos que tuviera la persona, era un homicida. Y no tenían escrúpulos en quitarle la vida. Es decir, esa fue una época supremamente negra de la historia del derecho, en especial en el área penal. Después de esta época de Lombroso, ya vienen otros, Carrara, etcétera, a analizarlo y a volverlo más humano, como se está haciendo ahora último, a través de Raúl Zaffaroni, que yo te di una figurita, que llama y titula Los muertos también hablan. Él dice que en realidad, si a una persona presuntamente delincuente o que se le imputa un cargo por algún hecho de tipo penal, se le mete a ciertos estados carcelarios, no se va a obtener cura de la persona, todo lo contrario, se van a agravar. Y pide mejor que haya más institutos de reclusión médica, y evidentemente así se está llevando. Y hay sitios, ya que ustedes han leído en la prensa en Europa, que ya no hay cárceles. En Estados Unidos, en varias partes, ya se están eliminando y están creando centros de tratamiento médico para los delincuentes. Pero no separan esos tipos de penitenciarios porque ellos tienen contratos con el Estado. Y si no les mandan un solo delincuente, les tienen que pagar igual que les manden 100. De tal manera que es muy importante tener en cuenta esto, las dos escuelas que dividen hacia atrás el estudio de las características de las personas lombrosanas que tú nombraste y lo moderno que ya es lo psicológico, la mente y la persona. Por ejemplo, en la teoría lombrosana, si usted está allí y el señor cae muerto enseguida allí, dicen que usted lo mató y se va para la figura. En la moderna subjetiva, no, porque tenemos que estudiar en realidad de dónde vino el proyectil y qué estaba haciendo usted. Entonces ya es subjetiva, es la conducta de la persona y se denomina el alto de la persona, lo que ya se estudia, pero contribuir a algo con él. Gracias. Siguiendo el orden del día, entrega el diploma y el escudo al doctor Francisco López Muñoz, como miembro de la sociedad. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de nombrativo al doctor Francisco López Muñoz
esposa del recipendario el privilegio de colocarle el escudo, por favor. Bueno, no le decimos que la clausura se lo digo.